sobre la embolización de proyectiles, que se ha descrito pues no mucho en la literatura. En la guerra de Vietnam se hizo como una serie de casos en las que reportaron una incidencia de 0,3%. Entonces hay varios tipos de embolización: el arterial, el venoso y el paradójico. El paradójico cuando es venoso, pero se vuelve arterial porque pasa por una comunicación interventricular o interauricular. Obviamente esto es muy poco frecuente, pero también hay reportado en la literatura. Es mucho más frecuente el arterial, de 4 a 1 con respecto al venoso. Y cuando es arterial puede ser cardioarterial o arterioarterial. Y generalmente hay migración anterógrada del proyectil, como sería en nuestro caso hasta en el 75% de los pacientes. Sin embargo, puede ser retrógrado hasta en el 15% de los pacientes. También el sistema venoso, como les dije, es menos frecuente, hasta 25% de los casos. Lo que pasa en la embolización de proyectiles es generalmente el proyectil tiene que penetrar el lumen de un vaso o la pared de la cavidad cardíaca. Sin embargo, tiene que ser con una energía solamente suficiente para cruzar una de las paredes del vaso o de la aurícula o ventrículo, y no de atravesarla completamente. Entonces, generalmente son proyectiles de baja energía. Generalmente la embolización se da tempranamente después de entrar a la circulación. Sin embargo, puede ocurrir días, semanas o años después con un proyectil que está alojado pues en alguna parte del cuerpo. La mayoría de embolismos arteriales embolizan a las arterias de los miembros inferiores hasta en el 72% de los casos, mucho más frecuente la arteria femoral hasta en el 50%, y mucho más frecuente la pierna izquierda por el menor ángulo que hay entre la arteria aorta y la ilíaca común de este lado. Como pues les dije, lo más común es la vía arterial. Lo más frecuente es que entren por la aorta hasta en 38% de los casos, por la izquierda y venas pulmonares hasta 5%. Los síntomas obviamente dependen del sitio del alojamiento. Hasta el 20% de estos pacientes son asintomáticos, pero generalmente los asintomáticos tienen embolismos venosos, y en los embolismos arteriales hay síntomas hasta en el 80% de los casos. La mortalidad es mayor si ingresa por la aorta abdominal, siendo hasta 70% de los casos, y menor cuando emboliza desde el corazón, hasta en el 21% de los casos. Puede tener muchas complicaciones como trombosis, arritmias, disfunción valvular, endocarditis, sepsis, oclusión vascular, isquemia y pseudoaneurismas. Estos son casos de la literatura en la que vemos un paciente que tuvo una herida por proyectil de arma de fuego, en la que se observa un pseudoaneurisma de la aorta descendente, y asociado se encuentra el proyectil alojado en la arteria femoral izquierda. El tratamiento de la embolización de proyectiles depende del estado hemodinámico del paciente. El abordaje puede ser endovascular o una exploración quirúrgica, especialmente exploración quirúrgica en embolismos arteriales. No hay un consenso de qué hacer con estos pacientes, si dar manejo conservador o hay que hacer pues un manejo quirúrgico para retirar estos proyectiles. Sin embargo, esto depende de la sintomatología del paciente o si vemos que hay posibilidades de complicaciones.